el Evangelio según San Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13. Y del capítulo 13 vamos a estar leyendo desde el verso 3. Y dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de poder reunirnos una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ofrecerte sacrificio de labio, ofrenda de labio que confiesan tu nombre. Señor, muchas gracias por tu presencia, por tu espíritu que llena nuestro corazón. Te rogamos ahora, extiendas tu mano a abrir los ojos de nuestro entendimiento para entender, Señor, tu perfecta voluntad para con nuestra vida. Señor, toma nuestra mente, nuestros pensamientos, sean abiertos nuestros sentidos y comprendamos tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Mi amado Señor, sea tu bendición sobre de tu pueblo, sea reprendida toda perturbación satánica y diabólica, Señor, y en el nombre de Jesús se desate la bendición del cielo sobre de tu pueblo. Padre, gracias te damos, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos venido viendo cosas muy hermosas y esto donde en esta noche el Señor nos introduce, no solamente tiene que ver con la humildad, porque lo que hizo Jesús fue tomar la posición de un esclavo y del esclavo más bajo, es decir, en la categoría de esclavo que había, de sirviente, diríamos así, en las casas, había uno que era el de menor escala y era justamente el que recibía a la visita, el que le lavaba los pies a la visita, el que secaba sus pies. Por eso es que Pedro, cuando Jesús quiso lavar sus pies, él dijo: ¿cómo? Yo tendría que lavarte a ti. Pero tú vienes y me lavas a mí, me quieres lavar los pies, me quieres lavar. Entonces, tiene que ver eso con la humildad, porque Jesús dijo: ustedes me dicen a mí que yo soy el maestro, el Señor y maestro, y de cierto lo soy. Pero siendo yo el Señor y el maestro, he hecho estas cosas de lavaros los pies a ustedes, entonces ustedes tienen que hacer lo mismo uno con otro, lavarse de los pies de tal manera que se manifieste una humildad entre los creyentes, unos para con el otro. Porque uno de los mayores problemas en las congregaciones es la soberbia, ¿vio?
Es la soberbia del corazón, la soberbia que lleva a la persona a hacerle pensar que es mayor que el otro, que él es superior que el otro. Los discípulos tuvieron problemas. En una oportunidad lo hemos estado viendo, cómo es que los discípulos, uno pensaba que era mayor que el otro, y Jesús tuvo que traer un niño, ponerlo en el medio y decirle, si ustedes no se comportan, no se vuelven como un niño, no van a entrar en el reino de Dios. Porque ellos discutían, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? No yo. Discutían entre ellos queriendo ver quién era el mayor. Y Jesús le dijo, si no se vuelven como niños, no van a entrar. Ustedes están peleando por quién es el mayor, pero si no se vuelven como niños, no van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar. Entonces, la humildad es una, hermano, de la característica del Señor, la cual es transmitida a la iglesia para que entre los hermanos, entre todos nosotros, desde el más alto hasta el más bajo, sea la humildad la que a nosotros nos lleve, seamos regidos por la humildad, que tiene que ver la humildad con el amor, porque el amor y la humildad van de la mano, son dos cosas que van caminando juntos, y con el amor y la humildad entonces se ganan muchos corazones, pero con la soberbia y el orgullo se ganan muchos enemigos. Los soberbios siempre tienen enemigos a otros soberbios como ellos, porque soberbio ante soberbio, entonces se miran de costado, se miran como yo soy mayor, pero cuando hay humildad, entonces no hay división. Cuando hay humildad y se lavan los pies uno con los otros, entonces la cosa ya cambia, ya no hay enemigos, sino que ya hay verdaderamente hermanos que están siguiendo las pisadas del Señor, que tomando un lebrillo, un fuentoncito, lavó los pies de todos los discípulos, y cuando llegó Pedro, nosotros encontramos lo que Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo me vas a lavar? Si yo tendría que lavarte los pies a ti, y tú me vienes a querer lavar los pies a mí. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces parece como una tontería, como que por el hecho de no dejarse lavar los pies, no tiene parte en el ministerio del Señor. No tendrás parte conmigo, dice. Si yo no te lavo, si no dejas que te lave, y querés seguir como está, no vas a tener parte conmigo. Entonces, cuando Pedro entendió que si él no se lavaba, no permitía que el Señor lo lave, no permitía, y él quería seguir de esa manera, cuando entendió que no iba a tener parte en el ministerio del Señor, entonces él dijo: Señor, no solo los pies, la mano, la cabeza, báñame. Porque se dio cuenta que él no quería perder el lugar que Dios le dio, el llamamiento que tenía, porque él era uno de los llamados, de los escogidos por el Señor para que estén con él. Entonces dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué tuvo esa reacción Pedro? Por lo que le dijo Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, donde hablaba de que Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces dijimos que Cristo se entregó, que es su muerte, se entregó por ella para santificarla. Es decir, santificarla es hacerla santa. Es hacerla santa. Al haber sido nosotros recibido el perdón de pecado por la muerte de Cristo, haber sido perdonado, entonces nosotros hemos sido santificados en la muerte de Cristo. Recibimos el perdón en su muerte, entonces con su muerte Cristo santificó a la iglesia. Pero la Biblia dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios.
Entonces es ahí a donde nosotros queremos ir en esta noche, a la necesidad de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, la necesidad de ser lavados. Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar. Y Jesús le dijo, si yo no te lavare, no vas a tener parte conmigo. Porque si no dejaba que lo lave, ¿cómo iba a poder llevar a cabo todas las obras que luego el Señor le mandó que haga? Porque el dejarse lavar tiene que ver con la obediencia. El dejar que la palabra de Dios opere en el corazón de la persona y oyendo, se deja lavar, que el agua de la palabra de Dios vaya transformando y vaya cambiando y vaya haciendo cosas. Si no se deja lavar por la palabra de Dios, ¿cómo va a tener parte con el Señor, en el ministerio del Señor? ¿Cómo va a poder predicar? ¿Cómo va a poder orar por los enfermos para que se sane? ¿Cómo va a poder echar fuera demonios si no es lavado primeramente en el lavacro del agua por la palabra de Dios? Es decir, si no es purificado. Por eso la purificación es muy importante en el Evangelio del Señor en cuanto a lo que es la iglesia. La iglesia ha sido santificada por Cristo. Su muerte nos dio una santificación, pero es necesario la purificación. Si no hay purificación, Jesús dice, no van a tener parte conmigo. Pedro, no, yo no me voy a lavar, yo no. Y dijo Jesús, Pedro, si yo no te lavo, si no te dejas que yo te lave, no vas a tener parte conmigo. Cuando Pedro entendió que iba a perder lo que Dios le daba, que no iba a poder alcanzar otras cosas espirituales más elevadas, que no iba a poder ir más adelante en su ministerio, en el don, en la gracia, que no podía ir más allá. Entonces Pedro retrocedió de lo que dijo y dijo, no solo mis pies, Señor, también mis manos, mi cabeza. ¿Qué entendió Pedro? ¿Qué entendió Pedro? Que de repente cambió de posición. Mire qué hermosa posición de un hermano que no hay algo que no entiende. Y de repente cuando Dios le dice, no vas a tener parte conmigo, él dice, no, si esto es así, no, yo prefiero dejar, prefiero abandonar, prefiero apartarme, prefiero separarme de estas cosas que me van a producir un impedimento de poder caminar contigo y de poder llevar a cabo lo que tengo que hacer yo. Quiero llevar a cabo la obra, así que Señor, no solo mi pie, también mi mano y también mi cabeza. Quiero ir mucho, pero mucho más allá todavía. Porque es necesario la purificación de la iglesia. Cristo nos santificó con su muerte, pero la Biblia dice que Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios produce en el corazón de aquellos que han creído, que han sido santificados por el Señor, en el corazón de aquellos produce una limpieza. Por eso dice el joven, por ejemplo, el joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? ¿Cómo va a ser el cambio del joven de su forma de vivir? Y luego dice, con guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce el cambio, es decir, es la palabra de Dios la que produce la limpieza. Porque si no tuviera la palabra de Dios, todos nosotros seguiríamos sucios, seguiríamos manchados, porque el agua que hace, limpia, ¿qué es lo que saca? La suciedad que se pegó en nuestra naturaleza humana, nos lavamos, entonces quedamos limpitos. Si salimos a la calle, vamos y venimos, nos volvemos a ensuciar. Entonces necesitamos nosotros lavarnos, nos lavamos. Por eso es que nos bañamos, nos limpiamos, nos lavamos. Entonces hay algo que a veces está pegado en la vida del creyente que es necesario echarlo fuera, porque si no va a poder ir más adelante ni alcanzar cosas espirituales más profundas, más elevadas. Es necesario la purificación, es necesario. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, la Biblia dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y después Jesús
dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, porque el enemigo del creyente es el pecado. El enemigo de los que han sido santificados es el pecado, es decir, la naturaleza humana pecadora que tiene inclinaciones fallidas que van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para aprender a hablar bien? La palabra de Dios. ¿Cómo para aprender a hablar bien? Claro, porque mundanamente nosotros hablamos con palabras graves, hablamos con palabras malas, con malas palabras. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos en la palabra del Señor, aprendemos las buenas palabras. Si nosotros sabemos hablar buenas palabras, ¿para qué vamos a hablar malas palabras? Entonces, ¿cómo nos corregimos de hablar mal? ¿Cómo nos corregimos de hablar palabras torpes? ¿Cómo nos corregimos de hablar de esa manera? Mediante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que no con palabras malas, con malas palabras no. Si tenemos buenas palabras para expresarnos, ¿para qué usar las malas palabras que usa el mundo? Se golpea, se cae, y si no sale un improperio, no pueden ellos hacer otra cosa que expresar lo que hay dentro del corazón. Un creyente se golpea, se cae y tendría que salir lo que hay dentro de su corazón. Gloria a Dios, lo que hay, lo bueno que hay dentro del corazón. Entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros a desechar lo malo y a tomar lo bueno si no viene el agua de la palabra de Dios para limpiarnos y para mostrarnos? Hay palabras malas y hay buenas palabras. Estas palabras malas no hay que usarlas, hay que desecharlas. Las conocemos, pero no las usamos. Usamos todas las buenas palabras que vienen de Dios, porque lo bueno viene de Dios. Lo malo no procede de Dios. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecían en su palabra, iban a conocer la verdad y que la verdad los iba a hacer libres. Ellos dijeron a algunos judíos, si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo vamos a ser libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo. El pecado lo esclaviza, el pecado lo engaña, el pecado lo va separando, Cristo lo santificó, con su muerte lo santificó, por su muerte recibió el perdón de pecado, con su muerte y su nuevo nacimiento una vida espiritual nueva, pero una naturaleza carnal que es necesario domar. Y ahí es donde surge la palabra de Dios, mostrándonos que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y Cristo a nosotros, lo que hemos creído, nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? El pecado no tiene nada que ver con nosotros. El pecado no tiene nada que ver con nosotros. Entonces Jesús dijo así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y después le recalcó, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Descubre la luz, descubre las obras de las tinieblas. ¿Y qué hace el hombre cuando es descubierto por la luz de la palabra de Dios? Tiene dos opciones: o se queda para ser lavado mediante el lavacro de la palabra de Dios, o sale huyendo habiendo sido descubierto de lo malo que está en él y se mete en las profundidades de las tinieblas. Entonces él decide qué hacer. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros veamos cuál es la voluntad de Dios, y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios: nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, nuestra purificación, nuestro cambio de conducta, nuestro cambio de vida, es lo que trajo el Evangelio. Es decir, un cambio de vida de tal manera que el hombre que ha creído ha muerto, ha nacido de nuevo y ahora se manifiesta como un hombre espiritual que busca las cosas que son de arriba, que se congrega y la palabra de Dios va cayendo sobre de él y lo va lavando, lo va purificando. La palabra de Dios es como un agua que va limpiando su corazón, su mente, y lo va acercando más a Dios, Por eso es que el Señor dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
no va a quedar. Está un tiempo nada más, pero para siempre en la casa del Padre no queda, porque llega un tiempo en que hay una separación. Cristo, nosotros sabemos, viene pronto, viene a buscar a su pueblo. Va a sonar la trompeta y un pueblo que le alaba y que le ama y le sirve en espíritu y en verdad va a volar con él. Pero los carnales se quedan, no van a volar todo. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo en el molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir que, ¿quiénes son los que se van? Justamente los que sirven a Dios en espíritu y en verdad. Entonces nosotros miramos a Pedro y le decimos, Pedro, ¿te querés quedar? No, no me quiero quedar. Entonces tenés que dejar que el maestro te lave. El maestro trae el agua. La palabra de Dios es traída por el maestro, es traída por el Señor. ¿Para qué trae? Para lavarnos, para limpiarnos. Y se acerca a cada uno de nosotros y pone su lebrillo, la palabra de Dios, y nos quiere limpiar. Nosotros podemos hacer como Pedro en las dos posiciones. Podemos decir, no, a mí esas cosas no van conmigo, yo no quiero que me lave. O podemos decir como Pedro, Señor, no solo mis pies, mis manos, mi cabeza, báñame, Señor, báñame. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, donde habla del llamamiento de los apóstoles. Y habla de aquellos que el Señor escogió, cuando dice que subió el Señor al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Sabe lo que es vivir con Jesús? Vivir con Jesús todos los días, y va a dormir con Jesús, y se despierta con Jesús, y va todo el día caminando con Jesús, y siempre con Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Es un llamamiento de Dios a los suyos para que estén con Él, porque los quiere iluminar, le quiere enseñar, los quiere preparar, es la preparación. ¿Por qué cree usted que nos llamó a todos nosotros a su evangelio? ¿Por qué cree que nos reunió en un lugar? ¿Por qué cree que estableció a aquellos para perfeccionarlo? ¿Por qué cree? Justamente por el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No un pequeño trabajo, un gran trabajo, un gran trabajo. No solamente hablar de Cristo, sino sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos del diablo, abrir las puertas de los presos, vender los corazones. Ese trabajo es de los discípulos. Por eso nosotros somos llamados como discípulos a que caminemos con el Señor, permitiendo que nos lave nuestros pies si es necesario hacerlo. Jesús dijo que los llamó, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, la preparación, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quiere decir que es un supremo llamamiento de Dios. Por eso las palabras que el Señor nos habla no son palabras humanas, no son palabras urdidas de un corazón humano. Usted léalo, está en las Escrituras, la necesidad de ser lavado. La necesidad de ser lavado. Jesús dijo así, cuando Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino mi mano, mi cabeza, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis todo limpio, y vosotros estáis limpios. Y luego dice, aunque no todos. Quiere decir que había algunos que había que lavarlos. Había algunos que tenían que limpiarse. Él le lavó los pies a todos los discípulos. Y Él dijo, vosotros estáis limpios por la palabra. Y luego dijo, aunque no todo. Así que había algunos que era necesario lavarse en el lavacro del agua de la palabra de Dios. Así que había algunos que era necesario que abandonen ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas obras. Así que había algunos que necesitaban ser lavados. Había algunos para que puedan llevar a cabo la gran comisión. No una pequeña comisión, la gran comisión. Y
por todo el mundo, con toda autoridad, con toda gracia y con todo poder. Por eso es la preparación. El Señor a nosotros nos ha llamado para prepararnos y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si nos sometemos debajo de la dirección y debajo de la palabra del Señor, o si nosotros seguimos el mismo pensamiento que tenemos en nuestro corazón. La decisión es nuestra. Yo he decidido seguir a Cristo. Y yo sé que usted también ha decidido seguir a Cristo. Es decir, todos nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y decimos como Pedro, Señor, no solo mis pies, mi mano y mi cabeza también. Así que, mis amados hermanos, dejemos que la palabra de Dios limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma y nuestra manera de vivir. Y permitamos que Cristo habite por la fe dentro de nuestro corazón y sigamos marchando en este camino en el cual el Señor nos ha introducido. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos.